Bueno, a continuación vamos a seguir con la mesa de cáncer de pulmón. Démosle la bienvenida, por favor, a sus moderadores, el doctor Luis Pazares, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de octubre, en compañía del doctor Andrés Cardona, director de Investigación, Ciencia y Educación de la Fundación CETIC. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, gracias como siempre, al comité organizador por invitarnos otra vez aquí. Y bueno, la verdad es que es un placer estar con vosotros. Hemos preparado, bueno, yo creo que son un total de 3 casos clínicos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya veréis que son casos clínicos bastante, muy de comité multidisciplinar, pienso yo. O sea, es decir que, bueno, los hemos elegido un poco adrede para que, bueno, de alguna manera todas las personas que de alguna manera estén implicadas en el tratamiento o el diagnóstico de pacientes con cáncer de pulmón puedan participar. Y por tanto, en este sentido, pues también os abro un poco, os animo a que, bueno, pues a la discusión pues participéis un poco todos, además de todas las personas que están aquí en la mesa, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy Enzo Gazagoita, soy oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre, me dedico al tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón y os presento, el primer caso que os vamos a presentar es este. Entonces, este es un caso de una mujer, tiene 71 años, ella es una mujer que está bien, hace una vida normal, como antecedentes personales, bueno, era una paciente que había fumado en el pasado y tenía pues un poco de hipertensión, diabetes, algo de obesidad, pero realmente era una persona que hacía una vida totalmente normal. Ella en noviembre del año 2020 consulta con su médico de cabecera porque, bueno, empieza con un cuadro de tos seca, parece que le persiste, le hace una radiografía de tórax, que es la que veis ahí, y con esa radiografía de tórax, con algo sospechoso de una neoplasia pulmonar, pues bueno, la manda a nuestra consulta del hospital, una consulta de nódulo pulmonar que esencialmente centraliza todos estos casos y hace un poco, gestiona todo el proceso diagnóstico. Y se solicita un escáner donde veis aquí pues que tiene una lesión ahí en el lóbulo inferior derecho, una lesión en torno a 2 centímetros, tiene también una masa, un conglomerado iliar y veis ahí, no sé si tengo... Veis aquí también, ahora lo veréis un poquito mejor en el PET, tiene una adenopatía ahí en territorio 2R, una adenopatía bastante alta por donde está localizado el primario, que también es sospechosa de ser maligna. Bueno, efectivamente se completa el estudio con un PET. En el PET capta lo que se veía en las imágenes del TAC que os mostraba, básicamente lesión, lóbulo inferior derecho, ganglios iliares y esa adenopatía que veis ahí en territorio 2R, justo aquí. Entonces, bueno, se hace una broncoscopia que no es diagnóstica y finalmente el diagnóstico se confirma mediante una TAC-punción, que es adenocarcinoma de pulmón PDL1 negativo. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos la fortuna de poder hacer estudio mutacional también en tumores en estadio precoz o estadio localmente avanzado. Y veis aquí que esta paciente tiene un tumor con una mutación en EGFR, exón 18, esta mutación que veis aquí, la G719S. Y además tiene otra coalteración en este gen, beta-catenina, que bueno, es una mutación patogénica, pero no es una mutación accionable. Pero, pues efectivamente, la del EGFR pues, es claramente patogénica y además es accionable. Se hizo también una punción de la adenopatía 2R por EBUS, que efectivamente confirmó que era una metástasis de adenocarcinoma, y se hizo una prueba de función, una evaluación de la enfermedad en el sistema nervioso central con resonancia magnética que fue negativa. Bueno, aquí un poco, simplemente a modo de recordatorio, veis que esta paciente tiene un tumor con una mutación activadora de GFR, pero es una de las mutaciones que llamamos poco comunes. Poco comunes porque, bueno, son efectivamente menos frecuentes, pero mutaciones de estas estoy seguro de que cada uno de nosotros que estamos aquí las vemos, se ven con cierta frecuencia. Y también sabemos, y esto es un reporte de hace poco, pero creo que es un estudio relevante porque es un estudio tiene 60 pacientes nada más, pero bueno, sí que ha agrupado de alguna manera, de manera multiinstitucional, cuál es la eficacia de osimertinib, que como sabéis, pues bueno, estos pacientes no se incluyeron como tal en los ensayos clínicos pivotales, pero los tratamos, la realidad es que los tratamos con osimertinib en la práctica clínica y bueno, lo que sí confirma un poco este estudio es que estas mutaciones infrecuentes tienen una evolución
en principio algo peor que las mutaciones más comunes y particularmente peor que las mutaciones del exón 19. Fijaros, por ejemplo, la que tenía esta paciente, pues veis aquí que las medianas de PFS, pues básicamente muchas veces no alcanzan ni siquiera llegan a los 10 meses o incluso están en torno a los 8 meses. O sea, es decir, que son sensibles o parcialmente sensibles, pero algunas de ellas una sensibilidad, digamos, mejorable. Bien, entonces, el caso es este. Adenocarcinoma de pulmón, una mujer de 70 años que se encuentra bien, que tiene una función respiratoria, como veis ahí, que la hacen candidata a ir a cirugía y que tiene la particularidad de tener un tumor T3N2, pero además mutación activadora de GFR. Entonces, bueno, aquí listo una serie de preguntas. ¿Es una enfermedad resecable de entrada o no? Si la cirugía de entrada la podríais considerar como una opción de tratamiento en esta paciente. Tiene una mutación activadora de GFR. ¿Qué hacemos ahí? ¿Le ponemos inmunoterapia o no neoadyuvante? Y bueno, estas son dudas que a nosotros desde luego en el comité nos surgieron y abro un poco el debate de cuál creéis que sería la mejor aproximación para esta paciente o si tuvierais disponible cualquier posibilidad. Ese N2 es solamente por el ganglio que tiene paratraqueal alto o tenía exploración mediastinal más completa. O sea, Lo que ¿es os un pongo- N2 uniestación o es un N2? Lo que os pongo aquí es tal y como llevamos a la paciente al comité. O sea, es decir, que por PET únicamente capta el territorio 2R, que se confirma por EBUS. Aparentemente no hay otros territorios clínicamente afectados por PET. Pero ya tenía evaluación mediastinal invasiva con el EBUS igual. Y lo único que tenía era la estación 2R. Y lo que pasa es que a veces en esas lesiones que son T3, uno con EUS a veces solamente logra evaluar algunos ganglios, pero algunos quedan sin confirmación diagnóstica histopatológica completa. Entonces la evaluación por EUS, pues si es positiva, pero si es negativa, eventualmente puede dejar por fuera algunas estaciones que pueden ser diagnósticas y complementar el diagnóstico histopatológico completo de mediastina, sobre todo cuando tienen compromiso T3. O sea, siendo un T3N2 en este caso y teniendo un EBUS positivo para ese N2, ¿tú llevarías la paciente a una mediastinoscopia, un BAMLA? La pregunta es si tiene enfermedad multiestación. Yo creo que si tiene enfermedad multiestación me replantearía mucho el procedimiento quirúrgico. Es decir, creo que en una enfermedad multiestación, un T3, llevar la cirugía. Sí, aquí yo creo que es relevante porque es cierto que la adenopatía es un territorio bastante alejado de dónde estaba el tumor original, o sea que no sería descabellado pensar que pudiera tener más compromiso. Sí. Pero bueno, el caso es que tal y como lo muestro aquí es como nosotros teníamos que decidir, porque al final, bueno, a todo lo pasado luego todo es más fácil, pero así es tal y como la información que teníamos era básicamente esta. No sé si, bueno, alguno de vosotros consideraría hacer alguna prueba adicional o no, y con esto, no sé si ya os aventuraríais a hacer un tratamiento. Yo quería comentar que quizás que nos parece importante cuando el paciente tiene una cirugía que puede estar indicada o no, el estadificar con precisión el mediastino. Sin embargo, otra cosa es cuándo hacer esa estadificación más exhaustiva. Y tendemos a hacerla siempre lo más inmediata a la cirugía. Es decir, que si a este paciente T3N2, si nosotros lo vamos a operar, siempre le hacemos un tratamiento neoadyuvante antes. Por lo cual nos parece que en ese caso, si debemos de ser más agresivos con la estadificación mediastínica, lo hacemos preoperatoria. Creemos que tiene poco sentido hacer una mediastinoscopia antes de la neoadyuvancia. La pregunta mía va un poco si se encuentran, por ejemplo, si se encuentran una enfermedad multiestación. Es decir, este no hubiese sido un paratraqueal alto, sino hubiese sido, por ejemplo, un paratraqueal más un subcarinal. Eventualmente siguen pensando en la neoadyuvancia. O sea, la realidad es que, vamos, que este es un territorio... En el contexto de la paciente, ¿no? Tiene un tumor FGFR mutado, además, ¿no? O sea, que creo que esto es lo más importante que hay que poner también en el tablero de la decisión, ¿no? Sí, ahora tiene un tumor T3 que sin lugar a dudas modificaría la posibilidad de tener un porcentaje adicional en ganancia con el BAMLA, que sería o con la mediastinoscopia,
que sería la propuesta que está haciendo Ricardo, sin embargo, no más allá de un 5% en sensibilidad adicional. Si tenemos el PET, que es un PET negativo para las estaciones 4 y 7, si realmente vale la pena en el contexto de un tumor que es EGFR positivo considerar la ejecución de una mediastinoscopia paralela a la adición del EUS. No necesariamente Vanla, ¿no? Porque Vanla es una mediastinoscopia con o sea, una videomediastinoscopia con... O con mediastinoscopia convencional. Sí. Raqueles bajos, ¿no? De todas formas, hombre, yo creo que si tú haces un EBUS extenso, la probabilidad de que te queden no es muy grande a día de hoy. Nosotros hemos visto que en general, aunque siendo T3 alto y N2 de principio, quizás la probabilidad de que en una mediastinoscopia te encuentres algo adicional pueda estar en el rango del 15%, o al menos lo que hemos visto. Aún así, yo creo que lo que tendemos a hacer hoy es hacer cualquier estadificación, cualquier evaluación más cercano a la cirugía. Y por otro lado, o algo muy importante, ¿no? Que es lo que evaluamos nosotros siempre. Este tendrá el hecho que seguro que John quiere discutir más importante de que es una enfermedad EGFR mutada, por lo cual es una biología un poco diferente, que es ¿cuántos pacientes con enfermedad EGFR curamos con cirugía, ¿no? Con mutación de la enfermedad EGFR? ¿Cuántos curamos con cirugía? Sí. Yo diría que muy pocos. Y eso es importante a la hora de tomar un poco la discusión y tal, a ver, o lo que creemos, ¿no? Que esto es una... Sí, y estamos de acuerdo en que en enfermedad metastásica, cualquier mutación, intentamos usar el inhibidor de tirosinquinasa, pero en un contexto adyuvante, ¿qué tan responsables estamos siendo en un paciente potencialmente curable Claro, yo creo que esa es la pregunta aquí clave, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco lo que hicimos Creo que la discusión está concentrada realmente y aportando un poco en el contexto de la pregunta de Ricardo, en si vale la pena ser más agresivos o no en la estadificación ante la posibilidad de considerar una neoadjuvancia no convencional y particularmente ya sea utilizando los osimertinib en solitario o algún otro inhibidor de tirosinquinasa, que es una discusión también para tener especialmente por los datos que conocemos de la fatinib y en relación o no con la intención de hacer quimio más osimertinib, que creo que es tal vez la aproximación de la no convencionalidad y particularmente pues por la posibilidad de curar con esa diferencia porcentual que tendríamos haciendo una mediastinoscopia o videomediastinoscopia complementaria al EUS para estaciones más bajas y particularmente pues esa ganancia del 5 a 8% en sensibilidad y probablemente 1.2 en likelihood ratio positivo en especificidad. Esa es la discusión de inicio, porque realmente la discusión grande está más allá con el uso de la quimio. Yo lo que pienso es que entre más enfermedad mediastinal tiene, entre más estaciones tiene, más sistémica es la enfermedad. Y menor es la posibilidad de curarlo, que es la discusión secundaria. Sí, nosotros de manera global, lo que digo esencialmente es que nos gusta tener una estadificación en el T3N2 más o menos comprehensive, exhaustiva al mediastino, que no necesariamente tiene que ser si es capaz de mapear bien el mediastino según donde esté el tumor, las regiones oportunas por EBUS, nos parece oportuna. Si hay alguna duda, vamos a mediastinoscopia. Esta es la realidad. Ahora, hay discusiones adicionales que caben incluso, y es en un centro como el 12 de octubre, donde la cantidad de EBUS que se realiza de forma regular es muy elevada y la curva de conocimiento está por encima de 60 años, vale la pena hacer de forma complementaria una mediastinoscopia que pues de forma regular no tiene diferencias significativas en ganglios, incluso tan cercanos a los 6 milímetros, pues la pregunta es una duda más sistémica. La pregunta va un poco porque es que en nuestra realidad en Colombia nosotros no tenemos tanto EBUS. Hay más mediastinoscopia convencional. Entonces, y la posibilidad de remediastinoscopia de nosotros, realmente muy baja o ninguna. No solo eso, sino que en el fondo tenemos poco evaluada la capacidad de la remediastinoscopia para predecir lo que pasa, porque no sabemos cuánto de buenos somos a la hora de, en la segunda mediastinoscopia, por los problemas de la cicatriz, de la cirugía, de si accedes a lo que tienes que acceder y tal. A nosotros sí nos parece importante hacer al menos la primera evaluación por EBUS. Si el paciente tiene una duda de ir a la cirugía, nos parece importante saber
si tiene enfermedad residual en el mediastino o no, por las connotaciones que tiene pronósticas. Es decir, que si tú tienes un T3N2 multiestación y después de un tratamiento neoadyuvante y por encima con una enfermedad de GFR, digamos, que la probabilidad de enfermedad sistémica de inicio es mayor. Si no tiene una remisión completa o cuasi completa, creo que no tiene sentido. Por eso nos gusta ir ahí a la mediastinoscopia y no a un EBUS, porque no nos va a decir si queda enfermedad residual. Yo tengo una pregunta respecto de eso antes de que continuemos incluso en el caso, y no sé si estamos tardando en avanzar, y es, en este paciente sabiendo que es un G719 positivo y que tiene un exón 18, si se considera la posibilidad de hacer neoadjuvancia, dado que ustedes parecen hacer de forma regular revaloración del mediastino después de la inducción, si en este paciente en vez de hacer una revaloración mediastinal hubieran hecho un clearance de ctDNA para tratar de tomar esa decisión. O sea, tiene una sola estación con una buena sensibilidad, un PET negativo en el resto, iniciar el tratamiento con la inducción en este caso y hacer ese clearance, y si se va a negativo vale la pena revalorar en realidad. Pues en esas 8 o 12 semanas, no sé cuánto dieron finalmente de tratamiento de inducción y cómo lo utilizaron, pero bajo esa consideración, ¿valdría la pena utilizar una medida un poco más atrevida y utilizar más la biopsia líquida? Sí, yo creo que, claro, quizás, no sé, la sensibilidad de estos test para enfermedad localizada es un poco menor. A veces, claro, probablemente igual incluso esta paciente igual ni siquiera tenía serie de ctDNA. La verdad es que no lo hicimos, pero lo veo que tiene sentido. Lo único que no sé cómo de realmente factible puede ser como tal para sustituir un poco todo lo demás que tenemos, ¿no? Pero bueno, el caso es que os pongo aquí lo que hicimos, ¿vale? Entonces, nosotros un poco seguimos un poco el argumento que comentaba Andrés. Esta paciente tiene un tumor EGFR mutado, localmente avanzado, la cirugía de entrada no nos parecía una opción. Hacer quimioinmunoterapia, pues tampoco nos parecía la mejor opción por el hecho de que el beneficio parece, más bien pequeño para estos tumores. Y en cambio, lo mejor que tenemos disponible a día de hoy, a pesar de que todavía no tiene esto una evidencia de guía clínica, digámoslo así, pues es utilizar lo mejor que está en nuestra mano, que es combinar quimioterapia con osimertinib, que sabemos que es una combinación segura. Estudios se han hecho, y de hecho estudios positivos en enfermedad avanzada para quimioterapia y gefitinib, y por tanto, pues bueno, nos parecía esto la opción mejor. Lo hacen off-label. O sea, que es con evidencia poco robusta. Esto es un neoadaura, ¿no? ¿Cómo? Sí, neoadaura. Es un neoadaura con quimio, en el contexto de off-label, con la intención de pensar más en el racional biológico de la enfermedad, supongo. Eso es, o sea que es sin demasiada evidencia detrás, pero vamos, que parecía, ¿no? En un contexto donde la respuesta puede ser importante, pues... Porque sí. el neoadaura solamente incluyen sus mutaciones convencionales también, ¿no? ¿Cómo, perdona? En el neoadaura los pacientes que se incluyen son también con las mutaciones clásicas, digamos. No con mutaciones. Yo creo que sí, en esas son las mutaciones clásicas. Claro, es que este caso tiene muchas incógnitas realmente, porque es el tipo de mutación que tiene es menos sensible a osimertinib. Osimertinib en monoterapia, incluso en el mejor de los escenarios, tampoco produce mucha tasa de respuesta completa en neoadjuvancia, y en un tumor que además tiene una mutación poco frecuente, pues todavía la incertidumbre es mayor. Por eso, básicamente, ese fue el argumento también para, pues pongámosle la quimio además, ¿no? Ahora, esto se hizo antes de la era del unicorn, que realmente es más reciente, y que los datos parecieran apoyar el uso de los osimertinib, al menos en los pacientes con mutaciones no convencionales, pero con datos al menos en cuantía del número de pacientes inferiores a lo que conocemos de afatinib. O sea, este paciente era un mejor candidato quizás para considerar la combinación con afatinib, utilizando incluso bajas dosis del medicamento, o el afatinib solo, dada la consideración. No lo sabemos. Si le hubieras dado afatinib solo, porque por lo menos en el emerging las de respuesta patológica completa con afatinib son del 5%. Entonces yo sí creo que pues, si uno va a hacer algo que está por fuera de lo convencional, Realmente eso lo hemos hecho quimio. No, sin lugar a dudas hubiera utilizado quimioterapia. Quimioterapia con adición a alguno de los inhibidores. Yo tengo una duda y estoy con Andrés ahí. Yo creo que tenemos muy poca evidencia tanto en el Lumelon de afatinib como con osimertinib, pero en todo caso los estudios de OSI, criterios de exclusión era precisamente tu paciente, John, es decir,
pacientes con mutaciones poco frecuentes no podían entrar. Sin embargo, en los estudios del Lomelón de AFA sí que podían entrar porque tampoco se sabía todo esto que sabemos hoy en día, ¿no? Cuando miramos atrás y vemos los real world data y toda la revisión de estos estudios de AFA, parece que hay más evidencia a favor de AFA que cuando lo comparamos, obviamente que no se debería hacer indirectamente con los estudios de OSI. Esa es mi pregunta, ¿por qué decidiste hacer la combinación de platino, pemetrexed con OSI y no con AFA? Bueno, yo creo que hay dos motivos principales. Lo primero, que es la ausencia de evidencia no significa que los resultados sean negativos con osimertinib. Yo creo que hay más bien una ausencia de evidencia más que los datos apoyen negativamente a osimertinib. Luego, el segundo motivo es que, bueno, al final es una paciente de 71 años. Le tenemos que poner quimioterapia en un escenario que en principio vamos a ir potencialmente a curarla. Y claro, afatinib sí sabemos que es más tóxico. O sea que yo en ese balance de toxicidad-beneficio creo que no encuentro muchos argumentos, la verdad, para sustituir afatinib en este contexto. Es cierto, vamos, que entiendo un poco la pregunta, pero creo que al final, balanceando un poco con la paciente delante, creo que, bueno, nos inclinó un poco a hacer esto, precisamente esas dos. Y otra, por ejemplo, aunque obviamente es enfermedad metastásica, pienso que más evidencia, por lo menos para OSI, hay un estudio de fase 2, un estudio de coreanos de fase 2, específicamente para mutaciones poco comunes y específicamente para ese subtipo del exón 18, la C719, tiene una tasa de respuesta del 55%, ya un estudio prospectivo fase 2. Afatinib lo que tiene son los análisis combinados del pool del LAXLAN 2, 3 y del 6 y un análisis de una database de una población, pero por lo menos de OSI hay en enfermedad metastásica un estudio de fase 2 publicado por los coreanos. Sí, yo creo que en los 7-19 no estaría seguro que afatinib sea mejor. No digo que OSI sea mejor, pero yo creo que la evidencia, si tú te miras todo, no dice que necesariamente sea mejor, todo lo contrario. Ahora, los datos del Unicorn son muy parecidos a lo que sabemos del registro de los coreanos y realmente en tiempos y en posibilidades de respuesta son similares. Yo creo que el conflicto está en qué podemos combinar a ciencia cierta con la quimio. Y claramente la afatinib en combinación con platino y pemetrexed pues es más que limitante. Hubiéramos cambiado un mal por otro. Mejor compañero. Tóxica. Bueno, pues nada, hicimos este régimen, como veis aquí. Efectivamente hubo que bajar la dosis. De hecho, incluso con esto, la paciente le bajamos la dosis de la quimio y también de los osimertinib a 40. Hizo un poco lo típico, toxicidad digestiva, toxicidad renal, que lo llevó bien, pero sí que hubo que ajustarle un poco la dosis. Alcanzó respuesta parcial por criterios metabólicos y criterios radiológicos. Y aquí, justo un poco yendo a la discusión previa, aquí hicimos nosotros la mediastinoscopia, que es habitualmente tal y como lo hacemos. Lo hacemos después, justo cuando hay que tomar la decisión de qué hacer, ¿no? Pero hay persistencia tumoral. Hay persistencia tumoral. Persistencia tumoral en forma de una metástasis intracapsular en la 2R y el resto de adenopatías, efectivamente, pues aquí se muestrearon y eran negativas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a ir a quirófano? Disculpa, ¿qué tan confiable es hacer seguimiento con el PET? ¿Cómo? ¿Qué tan confiable es hacer seguimiento con PET-CT y no En estar lugar de sometiendo al paciente a mediastinoscopias frecuentes? La verdad es que, bueno, hicimos PET, pero creo que, vamos, se puede haber hecho TAC perfectamente. Hicimos PET porque teníamos PET también basal y yo creo que fue ese motivo el hecho de hacerle un PET justo antes de la cirugía, pero es verdad que un TAC hubiera sido también de utilidad, pienso yo. Ahora sí, están haciendo, pues esto no es, en el escenario, digamos, al menos en el nuestro, no hacemos mediastinoscopias post-intervención. Primero, porque hay una importante limitación logística para poder hacerlo y segundo, pues porque hay mucha controversia alrededor de los cambios que ocurren después de la intervención primaria que pueden afectar o no el resultado de la mediastinoscopia. Pero si estoy haciendo una estadificación invasiva para poder determinar si hay o no persistencia de la 2R o si había algo más que no vimos inicialmente en el PET, pues hacer el PET no aportaría en realidad. Pero ahí... Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Un poco por ir... Entiendo que aquí es un debate complicado. Nosotros fuimos a quirófano, ¿vale? Porque, bueno, un único territorio intracapsular... Si era persistente, o sea, porque la idea de remediastinoscopiarla, de hacer la nueva mediastinoscopia es documentar la enfermedad, y si hay enfermedad, lo que uno supone es que debe seguir el tratamiento sistémico. ¿Por qué decidieron operarla?
¿Cómo? Aquí está, o sea, Si hay enfermedad persistente mediastinal, Sí, veo aquí la idea atrás. es que uno considera que o sea, no cumple el criterio. Uno de los criterios para llevar a cirugía es que haya aclaramiento de mediastino, Sí, que sí, se pueda totalmente. operar la paciente y ojalá que la cirugía no sea una neumonectomía. Bueno, yo creo que la situación ideal pronóstica es que el paciente esté en remisión completa. Otra cosa es que el paciente, en ausencia de remisión completa, que ningún paciente se beneficie de la cirugía. Yo creo que eso no está aclarado. Sí parece estar claro que, digamos, que los pacientes hay bastantes análisis que sugieren, al menos que, por ejemplo, si queda una sola estación intracapsular, que muchos grupos lo hacen. Desde luego, al menos, probablemente la mayor parte de los grupos quirúrgicos están a favor. Es discutible, es decir, que los estudios del intergrupo americano y tal, pues si tienes N positivo post-inducción, la probabilidad de supervivencia a largo plazo es pequeña versus el 40% si eres N negativo, pero si hay un subgrupo de pacientes que se benefician son una estación intracapsular post-mediastino. Pero vamos, es parte de un debate que yo creo difícil. Porque la pregunta es una enfermedad sistémica. Tiene persistencia de enfermedad mediastinal post-neoadyuvancia. La pregunta es, ¿en qué se beneficia operarla si lo va a seguir dando un tratamiento sistémico? Sí, bueno, yo no diría, yo lo que creo que tiene es una respuesta que no es óptima, pero tiene una buena respuesta radiológica, metabólica y que le persiste enfermedad miastínica. Es decir, que no ha alcanzado la respuesta completa patológica, como de hecho pasa con el 95-98% de las neoadyuvancias. Eso es lo que podemos decir, que no ha alcanzado una respuesta completa patológica. Aún así, creo que es discutible si a este paciente le hemos beneficiado operándola o no. Sí, no lo Esa es la sabemos verdad. porque todavía no hemos terminado, pero ya os lo voy a contar. La respuesta es nadie lo sabe. ¿Cómo? Nadie lo La sabe. respuesta es no lo Sí, sabemos. sí, claro. No lo sabemos. O sea, no hay ningún sustento en la evidencia actual que nos permita tomar una decisión de cara a ello y realmente menos en un escenario donde hicimos una intervención claramente off-label. Ahora, la pregunta del millón, como la veo yo, exceptuando obviamente que no hubo un clearance completo de esa venopatía, es la toma de la decisión alrededor específicamente del procedimiento quirúrgico, en este caso, tenía más repercusión sobre la respuesta probable del T por la citorreducción o porque tuviéramos un N en un solo nivel que ya era quirúrgico desde el principio por el N. O sea, el N no está modificando realmente la capacidad quirúrgica o no del caso. Creo que estaba más en el sentido de la posibilidad de hacer una cirugía menos agresiva respecto del T. Esa es mi percepción, al menos conociendo el caso desde fuera. Lo que pasa es que es una enfermedad sistémica, ¿no? Yo vuelvo ahí al punto. Yo creo que... creo que lo sistémico... es grande sistémico... si quitar el primario va a afectar la supervivencia, que no hay evidencia. No lo sabemos. No, yo creo que no lo sabemos, pero yo Nadie también tengo la percepción de que es mejor dejar a una persona libre de tumor que con tumor puesto, ¿no? O sea, ahora, a la luz de lo que conocemos hoy en día de la supervivencia global respecto de la Daura, lo más seguro es que con ese impacto positivo de la Daura, el peso esté más a la carga real de lo que se logra por el Daura, o sea, lo que ustedes van a hacer a posteriori de mantener el osimertinib, que por la inducción real con el uso de la quimioterapia. Todavía hay alguna sorpresa, ¿eh? O sea, que esto no ha terminado todavía, o sea que... Sí. Bueno, total, que va a quirófano y fijaros lo que se ve en la pieza. En la pieza, pues tiene... bueno, además de esa adenopatía 2R que ya se había quitado en la mediastinoscopia, pues tiene bastante persistencia tumoral, incluso con afectación extracapsular de ganglios iliares. Un total de 6 positivos. Y tampoco había una reducción tampoco muy evidente desde el punto de vista del tumor primario, como veis. Realmente una respuesta bastante pobre. Esa es la realidad. Pero lo negativo se sigue, bueno, el estudio molecular es idéntico. Y bueno, pues ¿qué hicimos nosotros aquí? Pues claro, aquí también estaba la discusión de si debíamos de radiar esto o no. Quizás hoy no sé si hubiéramos hecho lo mismo, pero el caso es que en aquel momento, por el hecho de que nos pareció una cirugía prácticamente R1, había 6 ganglios con afectación extracapsular, ganglios ciliares, bueno, lo consultamos con radioterapia y decidieron darle radioterapia torácica. ¿Pero hoy en día lo harían? No. ¿Cómo? La radioterapia adyuvante, no. ¿Cómo? ¿Hoy en día lo harían? No.
Hoy en día probablemente pues yo igual lo cuestionaría, ¿no? Pero probablemente no lo haríamos. Bueno, pero tiene compromisos extracapsulares y ya se claro. dieron a la tarea de hacer la cirugía, vale la discusión igual. Ese es el yo único creo que- contexto yo en el creo que que uno lo- lo piensa que puede valer para algo, ¿no? Yo creo que lo que le añade es morbilidad a la paciente. Es probable. O sea, es N1, ¿eh? Es afectación Es extracelular N1. N1, sí. Es N1, no es Sí, sí. N2. No, pero tiene compromiso extracapular. Sí, Pero sí, es sí, N1. sí, sí. No, pero Claro, pero es un N1 con compromiso Sí, extracapular, sí, sí, que es sí. una condición diferente. que queda enfermedad. Eso quiere decir que queda enfermedad residual. Claro, nosotros así se interpretó, que quedaba enfermedad R1 y bueno, total, que hicimos radioterapia. Y en septiembre ya cuando quedó todo el tratamiento completo, pues hace ahora casi, año y medio, 2 años, pues empezó osimertinib, continuó realmente osimertinib y a día de hoy pues está libre de tumor. No sabemos para cuánto tiempo, no sabemos si todo esto, lo que hablábamos antes, si la cirugía le ha impactado o no le ha impactado, pero bueno, ahora está libre de tumor, que yo creo que esto es una diferencia para una persona que tiene un tumor, creo que estar libre de tumor el máximo tiempo posible es bueno. Y la duración de la ayudancia con osimertinib igual como en el ADAURA, al mismo tiempo, dependiente del tipo de mutación que tiene. Yo creo que viéndolo en retrospectiva, especialmente ante la discusión, es si el haber hecho inicialmente la estadificación, que era la pregunta grande que estaba haciendo Ricardo al principio, con el complemento de la mediastinoscopia, hubiera tenido realmente una repercusión positiva sobre la selección de la paciente para ir a un procedimiento quirúrgico. En el caso en que hubiéramos tenido el resultado de una estadificación completa, complementaria con la mediastinoscopia, probablemente no hubiera sido el orden y esta paciente hubiera ido a una discusión diferente. Y es qué vamos a hacer si realmente tiene quimio radio y qué le vamos a dar de tratamiento complementario después de la quimio al revés, radio. porque no hacerle quimio radio y de pronto después darle osimertinib. También. O sea, si vamos a hacerlo off-label, pues no darle un Nevadaura, sino de pronto un Laura. Pero fíjate tú, lo que nos pudiera haber pasado más probablemente es que nos hubiera salido una mediastinoscopia con 2R positivo y se hubiera quedado, en todo caso, con toda esta enfermedad que no hemos detectado ni en la segunda mediastinoscopia en el ilio. O sea que parece que desde luego hay situaciones en las que a veces, ni siendo invasivos, predecimos lo que va a pasar. A lo mejor es por la biología de la enfermedad, ¿no? De la enfermedad EGFR mutada. Pero fíjate que le hemos hecho PET, le hemos hecho EBUS, le hemos hecho remediastino y al final 6 ganglios extracapsulares. O sea que... Sí. Ahora, yo tengo una pregunta alrededor del caso porque tiene cosas interesantes sin lugar a dudas para la discusión. Continúo con el osimertinib y ustedes van en tratamiento con el osimertinib. ¿Le hacen a esta paciente de forma regular evaluaciones con ctDNA para saber si hay o no hay enfermedad? O sea, ya han hecho una cantidad de cosas off-label. ¿Vale la pena hacerle evaluación? Vale la pena hacer evaluación periódica con el ctDNA. Y la otra pregunta es, digamos que bajo el contexto de un tratamiento no estándar, porque es la realidad de lo que ha pasado con esta paciente, si continúa con las evaluaciones periódicas con el ctDNA y tiene conteos en los logaritmos que no se vuelven negativos, sabiendo lo que sabemos hoy en día del periodo temporal de administración de los osimertinib, sería candidata para no quitar el medicamento nunca más. O sea, se quedaría realmente con una enfermedad metastásica. ¿O ustedes quitarían después de los 30 meses o de los 5 años el tratamiento? Yo ahí veo una diferencia. O sea, yo creo que sí hemos hecho cosas, desde luego, que están fuera de las guías clínicas, pero al final lo hemos hecho así porque esta paciente era así. O sea que realmente pues está bien seguir las guías clínicas de vez en cuando, pero no creo que tampoco debemos de ser médicos de guías clínicas. Al final debemos de utilizar lo que esté en nuestra mano para que los pacientes reciban el mejor tratamiento. Otra cosa es ya meternos en asuntos que incluyen métodos que igual no están totalmente validados todavía en cuanto a utilidad clínica, y ahí ya me parece un terreno un poco más resbaladizo para tomar decisiones en base a eso. Pero en cambio, que con las armas que tú tienes, individualizar el caso, eso me parece que debemos de hacerlo todos los días. Y de hecho, bueno, pues así lo hacemos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí hacemos esto. O sea que... Hombre, no lo sé. Yo creo que el problema que tiene el ctDNA, que creo que la propuesta de estudiarlo en ese contexto tiene todo el sentido. Nosotros hemos visto que más o menos detectamos ctDNA con mutaciones secundarias al tumor
en estadios precoces en el rango del 40%. Y la sensibilidad para ver si el paciente está en respuesta completa o no, lo desconocemos. Los datos que tenemos en estudios tipo Lympower 110 es que probablemente todavía la tecnología tiene una sensibilidad demasiado baja y nos da demasiado falsos negativos. Es decir, que creemos que el paciente está en remisión completa biológica y no lo está, porque no llegamos suficientemente abajo. Pero en todo caso, yo estoy de acuerdo que seguro que esto lo haremos en el futuro. Probablemente cuando podamos bajar 2 o 3 logaritmos más abajo y tengamos la seguridad de que cuando Z da negativo es que realmente lo es negativo. A día de hoy, bueno, vamos a ir tirando, ¿no? Con la siguiente. Bueno, pues siguiente caso también es de neoadyuvancia. Este caso no es mío, el doctor Sugasagoitia nos lo prestó. Bueno, este es un caso también de neoadyuvancia. En este caso no hay mutaciones driver. Es un paciente de 68 años, es fumador activo con un IPA de 50. Tiene antecedente de una cardiopatía isquémica con un infarto agudo de miocardio en el 2007, revascularizado con una FEBI después de la revascularización del 50% y es hipertenso. En agosto del 2022 se le encontraron cambios en la intensidad y característica de su tos habitual y se le hizo una radiografía de tórax que mostró una masa pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo. Seguido a esto se le hace un TAC PET y se le hace una resonancia de cerebro que mostró una lesión con una adenopatía en el territorio de la estación 1B, glándula submandibular de 11 milímetros con un sub de 11.73 y una masa de 8 centímetros en el lóbulo inferior izquierdo con un sub de 27 que contactaba con el margen izquierdo de la aorta torácica descendente, con una superficie de contacto de 3 centímetros y tenía una masa de partes blandas a nivel ilíaco derecho de 10 centímetros. En el mediastino se veían adenopatías patológicas, una de 21 milímetros con un SV de 11,76 y tenía una paratraqueal superior derecha contralateral de 15 milímetros con un SV de 3.13. El ilio ipsilateral tenía una adenopatía 11L de 22 milímetros con un sub de 12.55 y el cerebro estaba sin lesiones. Se le hizo una fibrobroncoscopia con una lesión de aspecto tumoral a nivel del sistema izquierdo a 1 centímetro de la división lobar, es decir, entre el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo, estenosante, parcialmente obstruyendo el segmento 6, con indicación de neumonectomía izquierda desde el punto de vista endoscópico. Y la patología mostró un carcinoma epidermoide PDL1 negativo. Entonces, esta es la lesión. Yo quisiera saber si hicieron exploración del cuello, pues al menos una toma de biopsia de esa adenopatía alta que tenía y adicionalmente de la masa de la pelvis, que no... Sí, es que la masa de la pelvis es un error, se me ha colado ahí. No tenía masa en la pelvis, olvídalo. No tenía masa en la pelvis y la lesión del cuello se biopsió. La lesión del cuello se biopsió, sí. Está en la siguiente diapositiva. Yo creo que al final era un tumor de Bartin, de la parótida. Eso al final dependía de... Sí, se biopsió, captaba, ya veréis ahora el PET, pero... Pues esta es la masa, pues, ¿cómo se ve? Es una masa que está entre las divisiones del lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo y es una masa central. Entonces la pregunta es por imágenes, por lo menos es una lesión T4N3, ¿no? Tiene una adenopatía contralateral. De este 4N2, veis que, bueno, se pinchó eso de ahí, se pinchó también esto que decía de la parótida, que fue nada. Esta de acá. Sí, pero yo creo que será del mismo lado, ¿eh? A ver, que no veo dónde. Es la contralateral negativa. Sí, la contralateral. Esa es negativa, eso es, sí. 4N2N3, digámoslo así. Y la otra pregunta es, en el contexto del contacto que se ve específicamente con la aorta, Sí. ¿se hizo una ortograma o se hizo una valoración? En algunos momentos, al menos en la secuencia de las imágenes, hace suponer que hay infiltración y que hubiere compromiso directo específicamente de la estructura. Sobre la aorta descendente, sí. Totalmente. De hecho, nosotros lo propusimos. Esto lo hacéis vosotros habitualmente porque nosotros a veces lo contamos en los comités, pero luego nos dicen, mira, es que al final
esas pruebas tampoco nos sacan de dudas. Al final, hasta que no estás ahí dentro, realmente no sabes si realmente eso se va a poder resecar o no. Total, que bueno, veis ahí que efectivamente tiene un contacto importante con la aorta descendente, pero la realidad es que no hicimos ninguna prueba por un Yo poco creo que la por... pregunta grande es una lesión que de entrada parece que va para una neumonectomía. Eso es, sí, sí. O sea, de entrada uno dice, bueno, si le voy a hacer neoadyuvancia, muy probablemente sí o sí voy a terminar haciéndole una neumonectomía, porque la lesión está a nivel de la división de los dos Sí, sí. bronquios, o sea, y pues ahí el margen o delimitar el margen del cirujano, pues es muy difícil. Yo creo que la pregunta en el... Neumonectomía en el mejor de los casos y no que abras y cierras. No, no, Claro. pues mejor dicho, de entrada es claro que la paciente sí o sí tiene que ir a neumonectomía, incluso con la neoadyuvancia, no hay duda de ello. La pregunta es si en el preoperatorio, en el contexto de una enfermedad que está tocando claramente la aorta, Sí, sí, que la ya neumonectomía va a permitir dejar la Claro. enfermedad en ceros, resecable, y Sí, no vamos sí, a dejar sí, un de R1 acuerdo. microscópico O que va esté tocando la a quedar aorta. con margen R1, Margen positivo. que sería porque también una mala condición para operar. Claro, porque si tenemos un R1 positivo y vemos infiltración específicamente de la pared de la aorta, pues probablemente esa paciente no es quirúrgica. Bueno, O sea, esto yo creo que abre dos preguntas importantes, ¿no? Una es, ¿cuál es la mejor manera para evaluar dos situaciones, ¿no?, radiológicas importantes, que es cuando hay contacto con un gran vaso y dos, cuando hay contacto directo con el mediastino, que siempre el definir si hay invasión directa al mediastino o de un gran vaso, sinceramente, la capacidad de predicción es difícil, por lo que nosotros hemos visto, hemos hecho bastante resonancia, más que tacograma, más resonancia, y en general, al final, nunca nos ha sacado de mucha duda, ¿no? En general, lo que tendemos a hacer en el caso de que haya duda es hacemos neoadyuvancia y volvemos a reevaluar, y si vemos que eso parece que es viable, pues vamos a la cirugía, y si no, no. Esta es un poco la realidad. Una pregunta también para todos. Si en el caso de este paciente que tiene una cardiopatía isquémica, la neumonectomía ¿les parece que no es una condición que genera morbilidad tardía en el paciente para uno considerarlo para un procedimiento quirúrgico? Y en este caso es izquierda, ¿no? O sea que, bueno, que igual es un poco menos, pero, Es menos pero sí, mórbida. desde luego que sí. O sea que... Yo creo que depende un poco de la neumonectomía. Si es una neumonectomía derecha, sin lugar a dudas hay que pensárselo muy bien y Claro. ver no solamente las pruebas de función pulmonar en un paciente que tiene un IPA alto, sino adicionalmente pues ver la capacidad funcional residual estimada y probablemente en este paciente hacer cálculos respecto de la perfusión, no solamente con las pruebas de función pulmonar. O sea, sería más candidato para hacer una ventilación-perfusión probablemente, y con la perfusión hacer cálculos estimados a posteriori si fuera derecha. Desde luego, a todos los De todas pacientes... maneras, la neumonectomía es otra enfermedad, ¿no? De otras formas, a todos los pacientes le hacemos el cálculo, obviamente, del DEMS posoperatorio, etcétera, y tiene una evaluación exhaustiva de las carótidas, de la función cardíaca, etcétera, en un paciente con patología cardíaca previa, de la comorbilidad, porque como tú dices, claro, no solo es que le quitas medio pulmón, sino las consecuencias hemodinámicas que tiene durante la cirugía y en los primeros 90 días, ¿no?, que la mortalidad está. Pero bueno, esto es parte obviamente de lo que se hace. De la discusión. Pero este paciente, claramente este paciente que es muy borderline, que para muchos centros podría no ser candidato de entrada a ser quirúrgico y no considerarlo de entrada a ser una enfermedad irresecable. Porque obviamente pues uno sí piensa que desde el principio con el grupo multidisciplinario pues uno debería plantear desde el principio si en realidad es resecable o no, y desde ahí plantear, porque hacer algo a ver si es resecable al final pues obviamente pues siempre la neoadyuvancia no, el objetivo primario es no volver algo irresecable en resecable, sino pues, tener una mejor respuesta patológica, idealmente R0, pero pues volver irresecable, resecable no es como el concepto que uno tiene de neoadyuvancia hoy en día. Bueno, entonces tenemos un paciente con un carcinoma epidermoide, PDL1 negativo, un estadio T4, N2, N3, estadio 3B, operable con una FEBI del 101% y una difusión de monóxido de carbono del 86%. O sea, tiene muy buenas pruebas de función pulmonar. Bueno, ya hemos dado la discusión de si es resecable o no es resecable. Cirugía de entrada, pues yo creo que no. Quimioradioterapia versus neoadyuvancia. ¿Por qué no quimioradio?
Yo creo que esta es la pregunta, ¿no? Es un paciente que yo creo que es un buen candidato para un Pacific y la otra alternativa también es... Era PD1 negativo. Eso es Era como PDL1 negativo. PD1 negativo. que sería... PD1 negativo para nosotros tiene una consideración del label, no tanto del estudio. En Europa sabéis que no podemos dar al PD1 positivo. Pero bueno, que sería un buen candidato para quimio radio y tal. Nosotros lo que pensamos es que cuando tenemos una duda de estos pacientes de si quimioradio versus cirugía versus neoadjuvancia, sobre todo con algún, digamos, aditamento adicional, como es en este caso, y es que el paciente es PDL1 negativo, pues algo que hacemos con frecuencia es hacemos una terapia de inducción y la decisión final la tomamos ahí, de si ir a la quimioradio o si ir a la cirugía realmente, ¿no? Esta es la verdad. Yo creo que la respuesta nos la acaban de dar hace unas cuantas horas con el IGAN respecto de qué hacer en estos casos de cierta forma. Y es, pues al menos con el press release de lo que tenemos del IGAN y sabiendo que poco más del 25% de los pacientes en el Pacific fueron a quimioterapia de inducción antes de ir a la quimiorradiación, en un paciente realmente tan borde para considerar la resecabilidad como algo operativo y particularmente, insisto en que para mí el compromiso vascular es una duda inherente importante, yo creo que sería un buen candidato para hacer quimio con inducción y viendo los datos del IGAN que sería perfectamente viable hacer una triple intervención con la quimioterapia más el durvalumab y bajo esa consideración ver cómo es la respuesta con esa pseudoinducción, digámoslo así. ¿Cuántos ciclos? Y tomar 4 o decisiones. 3. 4 como en el IGAN o 3 como en el CheckMate 816. Este también tiene su carga de off-label importante. Bueno, no, pero realmente yo creo que ahí le has dado en el punto importante. Yo haría probablemente tres ciclos y tomaría la decisión con 3. Yo creo que es importante que hay estudios que demuestran que tú puedes dar la quimioradio en el paciente concurrente. O sea, que en el caso de que este paciente al final fuera a radioterapia, hay estudios que nos dicen que es relativamente seguro. Estudios solo de 100 pacientes, pero que dicen que no hay problemas por dar quimioradio inmuno todo junto. Que podía ser un miedo que teníamos hace unos años de si el paciente... Entonces, nosotros ahora nunca hacemos inducción con quimioterapia. Si es inducción para cirugía o inducción para quimioradio, hacemos siempre inducción con quimio inmuno. Me gusta este escenario off-label tan proclive del 12 de octubre. Va muy tendiente con mi operatividad. Estadificación mediastinal, entonces... Bueno, este es un paciente todavía para nosotros dentro del label de un paciente potencialmente operable. Estadificación mediastinal ya o después de la neoadjuvancia. En este paciente en particular, Sí, hubiera hecho un N3. estadificación mediastinal desde el principio. Desde el principio. Si tiene N3. Si tiene N3, quimioradio sin lugar a dudas. Quimioradio. Porque ¿hay algún problema por hacer a un paciente que sea N3 una inducción y después quimioradio? Si va a terminar en neumonectomía. No digo eso, es que yo digo, si le hacemos quimio, o sea, inducción y después quimioradio, ¿es peor que hacer quimioradio directa? Porque... En un paciente que es candidato a neumonectomía, yo no haría esa consideración, digamos, pues viendo la posibilidad de que vaya a terminar en una neumonectomía. Es desde mi perspectiva, una contraindicación para considerarlo con un N3. Ahora, yo si va a terminar en una neumonectomía, no le hago inducción. O sea, yo en un N3 no. Esto yo creo que es parte de una discusión importante. Lo que olvidemos un segundo la neumonectomía. Yo creo que si un paciente tenemos duda de si es N positivo en el mediastino, aunque le hemos hecho una PAF que dice que es negativo, yo creo que antes de ir a una cirugía, aunque el paciente no fuera para neumonectomía, este señor con un T alto y un N2 positivo necesita una mediastinoscopia. Y nosotros la hacemos definitivamente. Lo digo por tal. Si vamos a hacer una mediastinoscopia, la hacemos lo más inmediato a la cirugía. No la hacemos al principio, porque nos parece que pierde oportunidades el paciente, porque nos ayuda en evaluar la respuesta a decidir si el paciente va a la cirugía o no.
Por eso siempre diferimos la mediastinoscopia al momento inmediato antes de la cirugía. Habría que estudiarle varios ganglios, ¿no? Porque es central. Sí, hay que hacer por estudiarle eso. ventana Todo. 8, 9. Por eso. Y de todas formas, en ese sentido, y un poco va al hilo de la siguiente diapositiva, es que yo tengo la impresión, no sé qué pensáis, que ahora con la introducción de la neoadyuvancia con inmuno, yo creo que estos conceptos quizás debiéramos de replanteárnoslos. O sea, todo esto de hacer un estadiaje tan exhaustivo, creo que esto realmente debería de cambiar. Es un poco mi impresión. Mira, fijaros, por ejemplo, del Nadim 2, pues hay casi un 40% de pacientes que tienen multiestación. Claro, pero es diferente tener un N2 multiestación, potencialmente quirúrgico, entre comillas, digamos, 2 estaciones no bulky contiguas, a tener un paciente que es N3. Es que N3 T4 N3 te lo pone un 3C, ¿no? Pero vamos, yo creo que este paciente no es N3. Este paciente tenía una captación y se ha biopsiado. Y se hizo negativa. Por eso fue que ustedes tiraron adelante Ahí con el Antes de empezar era negativo. O sea que la decisión es si el N2 es muy extenso o no, que es diferente. Y para eso lo importante es saberlo antes de la cirugía, no a lo mejor al principio, yo creo, ¿no? Y este es un buen dato. Bueno, para defensa, 22% eran 3B. Eso es, 3B. 22% eran 3B. Es que yo creo que esto... T3N2. Sí. Sí, pero por el T, no por el N. T3N2. Sí, solo N2. Claro. Solo N2. O sea, son 3B de los de ahora, no de los de antes. Sí, 3B de los de ahora. Se le dio carboplatino más paclitaxel más nivolumab por 3 ciclos, un Nadim. ¿Sí? Nadim. Y pues buena tolerancia. Respuesta completa radiológica y metabólica en noviembre del 2022. Sí, muy buena respuesta. Y ahora sí mediastinoscopia. Sí, hace falta, bueno, no lo sé, tiene remisión Si no lo completa. estadificamos al principio, toca después, ¿no? Bueno, tenía un EBUS previo con ese N3 negativo, ¿no? O sea, él sí había ido a una estadificación invasiva con el EBUS. Ahora, el complemento en este sentido pero mira que estábamos hablando de estación 5 y 6, ¿no? Sí, es una lesión central. Ahora, la estación 5 es una cosa completamente diferente y es el cementerio de este tipo de tumores, especialmente cuando son muy centrales y claramente requieren una evaluación complementaria. En este escenario, yo creo que sí es obligatorio hacer una mediastinoscopia. Insisto, yo probablemente hubiera propuesto ir a una mediastinoscopia más temprana, pero pues en este caso estaría de acuerdo con hacer la mediastinoscopia. Bueno, y con esa respuesta, lobectomía, lóbulo inferior izquierdo o neumonectomía. ¿Qué le harían ustedes para definir o qué propondrían en la Junta para definir si se lleva lobectomía o neumonectomía? Yo creo que, siendo sincero, yo creo que a día de hoy es algo que no hay respuesta. Es decir, si un paciente tenía indicación originaria de neumonectomía, el dogma clásico era que no debemos de rebajar el tipo de cirugía, sino que la cirugía tiene que ser por la afectación originaria. Yo creo que tenemos que reevaluar ese concepto, lo digo de verdad. Es decir, yo creo que tenemos que evaluar. Tenemos datos, por ejemplo, en el estudio 816, si veis en los estadios 3, el número de neumonectomías es claramente muy inferior en los pacientes que hacen quimio-IO versus los que hacen quimio. El número de cirugías abiertas, etcétera. O sea que parece ser que por primera vez somos capaces, aunque los datos no sean hiperrobustas, de rebajar la agresividad de una cirugía en un tumor localmente avanzado, o en un tumor, entre comillas, localizado, pero vamos, más que un T2, ¿no? O que un T2 N0. Y yo creo que esto es algo que todavía no está estudiado de una manera extendida, pero cada vez tenemos más datos para pensar que no necesariamente la cirugía la tengamos que programar con la extensión del tumor originario, porque si el paciente está en una remisión completa patológica, o es posible, de hecho, si le hacemos una mediastinoscopia ya negativizada y tal, pues a lo mejor lo podemos pensar. Creo que la duda que uno tiene acá es si esa respuesta imagenológica se correlaciona con la patológica. Porque a veces uno ve que hay una respuesta en el PET, pero cuando uno lo va a operar... Este es uno de los valores que tiene la mediastinoscopia antes de ir a la cirugía.
Este es el valor que tiene. Que si te dice Claro, que eres PN0 en un señor que tenía tumor por todos lados en el mediastino, te da un cierto confort. Lo mismo respecto, ¿va a quedar alguna célula en esa pared de la aorta que no teníamos duda? Hombre, pues si es PN0 y la respuesta es muy tal, pues a mí me quedo más tranquilo, ¿no? Yo en este caso preferiría ver una fibrobroncoscopia para estar seguros de que, Sí, de tenía que no broncoscopia, hay... ¿eh? La broncoscopia es negativa. ¿Negativo? Ok. Sí. En Yo la tengo página, una- en la anterior. Andrés, yo estoy confundido porque, a ver, este era un paciente 3B. ¿Sí? 3B de ahora. Un T3N2. Bueno, era un 3B. Y bueno, Ricardo, tú eres quien presenta el caso, entonces la pregunta es para ti. Gracias. Este señor era un 3B. El Checkmate 816, que fue el esquema que le diste, excluyó este tipo de pacientes. Sí, ya, ¿Por qué no T3A. le diste el Empower 030? Que Impacto, sí, pero que sí incluía a estos pacientes. Es 3B de ahora. Hay una diferencia, es que es 3B con la clasificación actual, ¿eh? O sea, es con la clasificación octava. Sí, es la 8, es un Eso es, T3N2. Con la 3B 7 de ahora, con la no de 7 antes. Con la 7 es 3A. Por eso se lo di. Mira, casi es importante que pongas quizás un segundo la diapositiva anterior Sí. para la pregunta. La anterior, un momentito. O sea, que se había hecho una broncoscopia, era un poco... Estaba en respuesta endoscópica. Sí. Estaba en respuesta endoscópica. Bueno, se le hizo la mediastinoscopia, los ganglios fueron negativos a la pregunta y se llevó a cirugía. Sí, aquí simplemente era para un poco recalcar lo que se encontraba el cirujano, que hay veces que nos comentan que se encuentran ahí, pues a veces ganglios inflamados, fibróticos, que bueno, les descolocan un poco. Y un poco también para poner ahí cómo el cirujano él mismo intentó en esa, y justifica por qué intentó hacer una lobectomía y finalmente no pudo. Pero bueno, que como veis que esto es una duda que a nosotros también nos surgía, el propio cirujano en el mismo acto quirúrgico le surgía esta duda. Pero bueno, al final pues se llevó a la neumonectomía, pues porque era quizás lo más seguro y bueno, está bien. Y ahora tenéis la anatomía patológica en la tuvo siguiente. un problema al ligar las arterias del lóbulo inferior izquierdo. Algo así. Entonces, en la patología, una respuesta patológica completa. Eso es, alcanzó remisión completa patológica, sí. Un YPT0, PN0. O sea, completa en el Éxito. primario y en los ¿No? ganglios. Sí, bien. Y está en seguimiento hasta el momento. Felicitaciones. ¿Hicieron ayudancia conmigo? ¿Ah? En este caso hicieron ¿Se le ayudancia dio ¿Se le dio ayudancia conmigo? Terminaron el Nadim, supongo. Sí. ¿Cuántos? ¿6 o 12? No ha hecho más tratamiento, hizo 3 ¿No? ciclos nada más. Este paciente en este caso solo hizo tal. De hecho, esto es también otro foco de discusión. Esto no era en el Nadim, era un paciente off-label. Nosotros se hacen remisiones completas. En el Nadim 1, todos los pacientes en remisión completa, solo uno ha recidivado y tenía mutación de GFR. Y ahora ya tiene 4 o 5 años de seguimiento. Todo un poco en base a eso. Tal. De hecho, en cáncer de mama, ¿no? Los datos de Pembro neoadyuvante son muy concordantes. Los datos del 816, o sea, si tú tienes una remisión completa patológica, no estoy seguro que se necesite Luis, más. y de cara a los datos que tenemos recientemente de melanoma, obviamente es una enfermedad diferente. El beneficio neoadyuvancia, adyuvancia, ¿valdría la pena considerar entonces ir por el Nadim completo y hacer los 6 veces complementarios? Yo me creo bastante los datos esos de melanoma que van a aplicar a la mayor parte de las enfermedades, si no a todas, la verdad. Y de hecho, por eso nos gusta, aunque sea off-label a veces, pero incluimos en la inducción el tratamiento de inmunoterapia. Nos parece muy importante. Y si la respuesta no es completa, ¿cuánto? ¿6 o 12 meses? Si no es completa, de hecho es que esto es muy discutible, ¿no? O enfermedad mínima residual. O enfermedad mínima residual, eso es. O sea, que yo creo que son preguntas que son buenas, que hay que responder, que depende del día, a lo mejor la respuesta no es la misma, porque todavía no tenemos los datos, y de hecho nosotros creo que a veces discutimos de esto, de qué hacer con el paciente, y no estoy seguro que todos los días digamos lo mismo. Sí. No sé vosotros, no sé qué hacéis vosotros.
Hombre, en este paciente y por la carga de enfermedad inicial, probablemente yo me inclinaría a continuar el tratamiento al menos por los 6 meses. Y digamos que en mi práctica clínica regular, que no es usual y es bien off-label en la misma dinámica de ustedes, yo probablemente ofrecería hacer MRD para tomar una decisión alrededor de ello hoy en día, tratando de implementar conocimiento Pero tienes que alrededor de la plantear MRD. desde el principio. Pero bueno, pero es importante la MDR, ¿no? Sí, 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 desde el principio tendría que tener el comparador, claramente. Pero en el 816 no se hace ayuvancia, ¿no? No. Pero varios estudios que hay de fase 3 corriendo, de neo con Atezo, con Pembro, Casi todos se hacen ayuvancia. Casi todos los que están ahorita están en Todos neo hacen y en ayuvancia hasta un De año. hecho, va a ser muy importante ver los resultados del 671 y de la EGEA, porque tienen terapia adyuvante. Va a ser a ver si al menos en los remisiones completas patológicas, comparación a cross study, a ver si merece la pena. Esa es una pregunta muy relevante y la podremos al menos responder, si no perfectamente, un poquito, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias por el caso. Bueno, de hecho, una cosa importante es que los casos hemos elegido los casos que discutimos en el comité disciplinar y no los que son de cajón, porque Claro. es que si no, no tiene sentido que traigamos aquí un caso de libro, ¿no? Yo creo que esto seguro que uno no está de acuerdo con muchas de las decisiones y es totalmente legítimo no estar de acuerdo, ¿no? O sea que... Buenos días, gracias Ray por la invitación. Este es un caso de un estadio 3 irresecable de la clínica IMAD de Montería. Una paciente de 46 años al momento de consultar con un cuadro de 2 meses de tos productiva y antecedentes de importancia, un examen físico simplemente con disminución del murmullo vesicular, un primer TAC de junio del 2022 que básicamente muestra una masa pariliar de 64 por 52, 63 milímetros, una masa pariliar derecha que englobaba el bronquio fuente derecho, englobaba e invadía la arteria pulmonar derecha y con adenopatías mediastinales multisona a nivel prevascular, retrocava y subcarinal. Este es el TAC inicial, la masa pariliar derecha, con compromiso a nivel de la adenopatía prevascular, a nivel retrocava y a nivel subcarinal. La paciente se llevó a fibroncoscopia en julio del 2022, encontrando una lesión a nivel del bronquio fuente derecho, una lesión friable de la cual se tomaron biopsias. La patología reportó un adenocarcinoma pobremente diferenciado con un monoperfil que favoreció un primario en pulmón. Se hicieron los estudios de extensión, un TAC de abdomen que mostraba solamente una lesión quística a nivel hepático, resonancia cerebral sin lesiones, y se hizo una genotipificación que mostró EGFR no mutado, LK negativo y un PL1 positivo de 30%. Nosotros en ese momento, el año pasado, todavía no contábamos con PET, entonces obviamente se consideró que era importante hacer una confirmación histológica del compromiso mediastinal que se veía en los TAC. Tampoco contamos con EBUS como muchos países de ciudades de Colombia, entonces decidimos hacer una mediastinoscopia, la cual se realizó en julio del año pasado y que mostró un compromiso ganglionar mediastinal multinivel confirmado con patología, un ganglio a nivel retrocavo, a nivel 4R, confirmó, y que se evidenciaba que había compromiso a nivel de prevascular, retrocavo, y también pues había documentado primeras a nivel subcarinal. Se llevó a comité multidisciplinario y se consideró que era un TEC4 por el compromiso que tenía por la invasión de la arteria pulmonar derecha y un N2 multinivel, multiestación. Entonces, pues consideramos que es una paciente que cumplía criterios para, de entrada, nosotros ser irresecable. No sé si el panel tiene algún concepto con respecto a la resecabilidad o no de esta paciente. Yo hubiera hecho una pregunta imprudente y es, ¿no le hubieran hecho un NGS a una mujer tan joven con un panel básico negativo de cara a que tuviera la posibilidad de ese margen específico de GFR positivo, digamos en el caso en nuestro escenario está un 26% en particular, o algún otro driver de cara a las posibilidades terapéuticas siguientes? Se consideró, pero dijimos que pues teniendo en cuenta, siendo pragmático pues, en el sentido de que las opciones terapéuticas, si no es EGFR mutado, pues el osimertinib, por ejemplo, para enfermedad temprana está aprobado en Colombia para las pacientes que son operadas. Entonces, para una enfermedad quimio, radio, aunque estamos esperando, por ejemplo, el dato del Laura, que sería pues el escenario para esta paciente, consideramos que hubiera salido igual EGFR
mutado, pues no hubiéramos cambiado la estrategia terapéutica en ese momento porque pues no, habíamos considerado que era irresecable y pues en ese momento para nosotros hacer osimertinib de consolidación que pues se ha comentado, pues no tenemos la aprobación en Colombia. Entonces, pues se consideró que esta paciente, pues de acuerdo a las diferentes guías, una paciente con un T4 N2, perdón, en estadio 3B, se definió pues en la junta multidisciplinaria que era una paciente a hacerle quimio-radio concomitante y pues posterior consolidación con durvalumab. Se empezó quimioterapia y radio concomitante, 3 ciclos de carbopaclitaxel entre agosto 2 y 13 de septiembre del 2022. Carbopaclitaxel en el estudio Pacific fue el esquema más utilizado, un 33%, y radioterapia concomitante, tratamiento de 200 centígrados hasta completar 4.600 y refuerzo hasta 6.000 centígrados que finalizó en septiembre del 2022. Se hizo examen de revaloración y se encontró que había una reducción del tamaño de la masa pariliar derecha con estas dimensiones, 40 por 37 por 29. Había desaparición de la adenopatía a nivel prevascular, persistían las adenopatías retrocava y subcarinal, pero de menor tamaño. Se consideró que pues, la paciente ella tenía una respuesta parcial. En el estudio Pacific, que los pacientes que ingresaron, digamos que el 47% habían tenido como respuesta a la quimio-radio concomitante respuesta parcial y el otro porcentaje, un 48% enfermedad estable. Entonces, se decidió que esta paciente ya se dio la quimio-radio concomitante, 3 ciclos de carbopaclitaxel y se comenzó mantenimiento o consolidación con durvalumab, que empezó el primer ciclo el día 1, el 19 de octubre del 2022, 34-35 días después de haber finalizado la radio. Digamos que está dentro del tiempo que en el Pacífico lo ideal era entre 1 y 42 días después de haber finalizado la radio, empezar la consolidación. Esta paciente hasta ahora en el seguimiento ha recibido 5 ciclos, el último el 27 de febrero del 2023. Esta es la última tomografía de febrero. Persiste la masa pariliar derecha de 32 por 38 por 25, las adenopatías a nivel retrocavo y subcarinal. Desde que se empezó pues, en la consolidación con el durvalumab, la paciente estaba en una enfermedad estable, un evento adverso, un hipotiroidismo grado 2 que está en tratamiento con levotiroxina, no ha desarrollado neumonitis. En el estudio Pacific vemos que los pacientes que como respuesta ya a la consolidación con el durvalumab, la respuesta es completa solamente del 1%, respuestas parciales alrededor de un 27% y la mayoría de enfermedad estable un 52% como nuestra paciente. Entonces aquí pues las comparaciones desde el inicio del diagnóstico, junio del 2022, febrero del 2023, una reducción del casi el 50% de la masa pariliar derecha. La paciente se ha mantenido en respuesta parcial con buena tolerancia al tratamiento. Aquí está la comparación de los estudios. Pues como sabemos el Pacific pues el estudio pivotal que nos muestra que es la terapia estándar hoy en día. Con los datos actualizados 5 años, su experiencia global, vemos que una experiencia global promedio de 47 meses y una PFS de 17 meses, y específicamente en los pacientes de PL1 positivo, aunque esté un análisis exploratorio de este estudio, pero como en Colombia y en EMA está aprobado para pacientes con PL1 mayor 1%, en estos pacientes la magnitud del beneficio es mayor, como lo vemos acá, con supervivencias globales a 5 años alrededor del 50%. Obviamente la supervivencia libre de progresión es de 17 meses, que significa que un porcentaje de estos pacientes pues, van a progresar con el tiempo. Se le hace pues, el seguimiento convencional, como lo vemos en el estudio Pacífico, un grupo de pacientes pues, hacen nuevas lesiones o progresión por crecimiento de las lesiones, básicamente el compromiso a nivel torácico, aparición de nuevas lesiones pulmonares o ganglionares o metástasis a distancia como lesiones cerebrales o hepáticas. Y la pregunta que tenemos en este momento es, bueno, los pacientes pues hacemos la terapia estándar, hacer la quimio-radio para estos pacientes irresecables, la consolidación con el durvalumab, pero ¿qué pasa al momento de progresar? ¿Cuál es la mejor estrategia terapéutica? Si hacer quimioterapia, Alicia, ¿qué tipo de quimioterapia? Quimioterapia asociada a inmunoterapia, quimioterapia más antiangiogénico en la histología no extracelular, retratar con durvalumab, terapia local si es una progresión local. José Fernando, Alicia tiene una pregunta. Buenos días. Yo hago una pregunta pues al panel sobre el partner que escogen de quimioterapia de dupleta de platino, si lo escogen dependiendo de la histología por los resultados de metaanálisis que muestran que tal vez
en los pacientes pues, con adenocarcinoma utilizar agentes de nueva generación estilo pemetrexed tiene mejor desenlaces en supervivencia. Quería como conocer la opinión del partner si lo escogen dependiendo de la histología. Buena pregunta. Nosotros, en la mayoría de los pacientes, sobre todo en el contexto de enfermedad metastásica, en los ADEM utilizamos la dupleta con pemetrexed, pero en las enfermedades tempranas utilizamos más esquemas, lo que más tiene evidencia en los estudios, que es cisplatino etopósido, que es un poco más tóxico, o carbopaglitaxel. De hecho, en el estudio Pacific, el esquema más utilizado en la fase de concomitancia fue carbopaglitaxel, un 33% de los pacientes utilizaron este esquema, y el segundo fue cisplatino con etopósido, un 22%, mientras que carbopemetrexed solamente se utilizó en el 1.5% de los pacientes en el estudio Pacific. Yo creo que uno de los grandes pecados del Pacific es no haber considerado el pemetrexed. No obstante, los datos que tenemos específicamente por la combinación con el pembrolizumab avalan, digamos, en cierta proporción la posibilidad de utilizar el pemetrexed sin restricción, y lo mismo los análisis retrospectivos de múltiples fuentes. Curiosamente, nuestro estudio, que es el estudio latinoamericano que tratamos de validar los efectos terapéuticos del Pacific, los datos fueron inferiores a los reportados en el estudio, pero particularmente creemos que en diferentes instancias, en muy buena proporción por el acceso al periodo temporal tras el inicio de la inmunoterapia, adicionalmente por el periodo completo de administración de la quimiorradiación. Y en el análisis posterior, una de las cosas que moduló en el análisis multivariado ese hallazgo fue específicamente el uso del pemetrexed. Yo soy proclive al uso del pemetrexed, prefiero utilizarlo incluso en buena proporción los índices, y mi impresión es que los índices de neumonitis de mayor intensidad suelen ser más evidentes, especialmente con el empleo de los taxanos, y hay varias revisiones sistemáticas aledañas a eso que muestran que los ORs de posibilidad de incremento de la toxicidad pulmonar es más o menos entre 1.8 y 2.3 veces. Entonces, en mi caso, yo utilizo mucho más el pemetrexed que el taxano y el platino y el etopósido. No sé ustedes qué piensan de ello. Bueno, yo creo que la verdad es que nos gustaba bastante platino etopósido por esto de que eran los datos más consistentes clásicamente. Yo desde que he visto los datos del Proclaim me he quedado que creo que platino pemetrexed es una combinación fantástica, se tolera muy bien, y en los no escamosos es la razón. Lo de la neumonitis yo creo que es más debido con los taxanos a que se incluyen muchos pacientes que no son adenos, por lo tanto tumores más centrales, más dosis de radiación, a lo mejor está más relacionado con eso que con el fármaco, pero en todo caso creo que el pemetrexed es una combinación fantástica para ese contexto, la verdad, para los... Lo que sí he intentado, y no sé si ustedes están haciendo cosas similares, es cada vez que voy a utilizar el Pacific en enfermedad localmente avanzada, lo que intento en la actualidad es anticipar el uso de la quimioterapia, y me estoy inclinando más por lo que mencionaba Luis previamente, y tendrá al menos un par de ciclos en conjunto con la inmuno, con la intención de validar la posibilidad de que haya primero citorreducción, y en pacientes con tumores muy voluminosos tratar de generar campos que sean más pequeños y que pues minimicen la posibilidad de tener toxicidad a mediano y a largo plazo, especialmente de cara a los resultados recientes del 799 que muestran que la quimiorradiación no aumenta la toxicidad pulmonar en uso concomitante con la inmunoterapia. Aquí mostramos, pues, en el Pacific estrategias terapéuticas se utilizaron la progresión, radioterapia un 20%, inmunoterapia 12%, pero en el caso de durvalumab, quimioterapia citotóxica 33%, otras terapias sistémicas 11%. Incluso ellos hacen el análisis de los pacientes que recibieron retratamiento con durvalumab, que el criterio es que los pacientes hubieran completado los 12 meses del durvalumab establecido, que no hubieran progresado al final de esos 12 meses, que no hubieran recibido una terapia antineoplásica antes de utilizar retratamiento con durvalumab, y lo que se encontró era que un 7% de los pacientes del estudio fueron retratados con durvalumab, 11% de esos pacientes completaron 12 meses nuevamente de tratamiento con el durva, el 67% continuaron el tratamiento por progresión o por toxicidad, y de los que utilizaron durvalumab como retratamiento, el tiempo medio a la segunda progresión fue de 48 meses, y la tasa de supervivencia y sin segunda progresión a 2 años fue del 100%, a los 4 años del 50% y a los 5 años del 34%. Quería preguntarle al panel cuál es su estrategia en los pacientes que
utilizando pues el esquema de mantenimiento o conciliación con durvalumab al momento de la progresión, qué estrategia o qué tratamiento hacen al momento de la progresión. Depende, ¿no? El tiempo, ¿no? Yo en esta paciente, sin lugar a dudas, insisto, no con el ánimo de ser cansón, yo hubiera hecho en GS. Pues, y en este paciente, si tuviera progresión con la edad que tiene y nunca fumadora, sin lugar a dudas hubiera hecho o haría en GS para tomar esa decisión. A mí no deja de tocarme de todas maneras la posibilidad de que tengamos pacientes EGFR positivos a los que a la luz de hoy, especialmente con los análisis post-hoc que conocemos de la población EGFR y teniendo en el Pacífico únicamente un N tan pequeño de pacientes EGFR positivos que no superó los 40 casos y con resultados que parecieran ser negativos en ese escenario, el hecho de utilizar el durvalumab. No porque pudiéramos estar siendo proclives a no hacer el estándar de oro para la población EGFR positivas con pruebas que tienen sensibilidades alrededor del 84% como la de RT-PCR, sino porque creo que si se nos pasa alguno de esos pacientes, en donde podemos hablar incluso de curación en una proporción no despreciable, podríamos estar haciendo no el mejor escenario. En este caso particular, yo haría en GS antes de tomar esa decisión. Y pues depende en el tiempo en particular, si fuera negativo y no tuviera ningún driver, dependería en el tiempo más que cualquier otra cosa para ver si es candidato o no para el rechallenge con la inmune. Si la progresión es muy local, ¿qué le haces? Ya en una paciente irradiada, ¿y cómo haces la determinación? ¿Haces en GS? Pues porque es muy local, la posibilidad de DNA tumoral circulante es baja. Intentaría hacer la biopsia líquida y si tengo el tejido basal, utilizaría el tejido basal. Pues tiene tejido basal seguramente, entonces lo intentaría. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque estoy de acuerdo y además porque nos están apurando para que vayamos acabando. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Igualmente. A continuación vamos a tener una breve discusión del doctor Luis Pasares. Sí, no me estoy equivocando, ¿cierto? El doctor Luis Pasares no necesita presentación. Es pues quizás uno de los más reconocidos estandartes de la oncología torácica hoy en día a nivel mundial y además de ello pues es un más que representativo exponente de todo lo que tiene que ver en particular con los estudios de inmunoterapia y es un placer contar con él nuevamente para que nos cuente algunas cosas. Muchas gracias, Luis. Pues muchas gracias, Andrés. Y nada, yo creo que a ver si durante los siguientes minutos somos capaces de alguna manera resaltar algunos de lo que han sido los hitos más importantes en el cáncer de pulmón en el último año. Realmente he tratado un poco de elegir algunos de los estudios que a mí me parece que han impactado más en la práctica clínica, en estadios precoces, estadios 3, estadios avanzados y finalmente en los pacientes con cáncer microcítico de pulmón. Respecto al estadio 1, creo que este estudio del CALGB, del Alliance, va a tener un impacto muy importante. Teníamos un dogma clásico en la cirugía torácica que es que si un tumor estaba localizado, el gesto quirúrgico mínimo era la lobectomía. Esto se basa de un estudio antiguo que en los pacientes que se les hacía resecciones más económicas tenían una mayor tasa de recidiva local y sistémica. Afortunadamente, hoy en día diagnosticamos muchos tumores más pequeños. En este estudio, los pacientes que eran T2 o menores, es decir, perdón, de 2 centímetros o menores, T1 de menos de 2 centímetros, se les ofrecía hacer una cirugía más económica versus la lobectomía. Y como veis, el tratamiento demostró que no aumentaba la tasa de recidiva, no impactaba en supervivencia, por lo cual se pueden hacer resecciones más económicas y no les pongo, pero quizás había mejores resultados funcionales. Esencialmente, que tenemos validado resecciones, segmentectomías o resecciones en cuña para tumores de 2 centímetros o menos.
El estudio Adaura aleatorizaba a los pacientes EGFR mutados tras cirugía a recibir 3 años post-quimioterapia, 3 años de adyuvancia con osimertinib. Es importante que se presentaron los seguimientos a largo plazo de este estudio que demostraban que realmente a partir de los 3 años, si uno suspende el tratamiento, ven ustedes que se empina la rama de recidiva en los pacientes que habían recibido osimertinib. Y de hecho, cuando uno se mira las tasas de recidiva intracraneal a los 3 años, que es cuando suspendemos el tratamiento, aparecen. En definitiva, es probable que no aumentemos las tasas de curaciones, que muchos de estos pacientes lo que hacemos es retrasar la recidiva. Sin embargo, también es cierto, probablemente, por lo menos en los estadios 3, que a los 3 años han recidivado el 80-85%, probablemente vemos que con 3 años de adyuvancia retrasamos en gran medida la recidiva. En definitiva, hacia el futuro probablemente tengamos que estudiar a qué pacientes, sobre todo, podemos o necesitarían un mayor tiempo de tratamiento sistémico y, en definitiva, si somos capaces de curar a algún paciente con estos tratamientos. Yo creo que es poco probable. En los estudios del 816, que era quimio-IO versus quimio-sola neoadyuvante, vimos que el 25%, 24% alcanzaba remisiones completas y, como ven ustedes, los pacientes en remisión completa, en la rama de arriba, la mayor parte de estos pacientes, a pesar de que no hacen más inmunoterapia, parece que no recidivan. Antes les comentaba que en el estudio NADIM-1 vimos que estos pacientes en remisión completa patológica probablemente no necesiten más tratamiento inmunoterápico posterior. En el congreso de la ESMO se han presentado datos un poquito en este mismo sentido. El estudio NADIM incluyó esencialmente, únicamente pacientes con afectación N2 positiva. Muy importante, 1 de cada 3 pacientes tiene afectación multinivel y, como habíamos visto previamente, quimioinmunoterapia es mejor que la quimioterapia sola y también no solo aumenta la tasa de remisiones completas del 7 al 37%, sino que aumenta la EFS y la supervivencia, de alguna manera refrendando los datos del estudio 816. El último dato en la enfermedad precoz es, habíamos visto que la adyuvancia con atezolizumab, también con pembro, mejora la PFS, disminuye las tasas de recaída. Por primera vez se presentaron en ESMO los datos de supervivencia. Todavía, sin ser datos finales, no hay suficientes eventos, pero ya empezamos a ver que probablemente, como era lógico, impactemos en supervivencia, aunque todavía no se ha alcanzado la significación estadística. Probablemente, particularmente en los pacientes con PDL1 más del 50%, donde se veían los beneficios mayores. Estadio 3. Acaba de presentarse aquí esta diapositiva muy parecida. A los 5 años, ya tenemos datos de 5 años, la tasa de supervivencia pasa del 33 al 44%, pero más importante, Progression Free Survival pasa del 19 al 33%. De alguna manera, casi duplicamos el número de pacientes vivos y sin recidiva a los 5 años con durvalumab post-quimioradioterapia. Yo creo que unas cifras a tener en cuenta para contar a nuestros pacientes. Y el beneficio es tanto en los pacientes que son estadio 3 por N2 como en los pacientes que no tienen estadio 3A, es decir, que son más que un estadio 3A, 3B. Por lo tanto, el beneficio no se restringe solo a un subgrupo de pacientes. También importante, hemos visto los pacientes que no son candidatos a quimioterapia, quimioradio concomitante de inicio, parece que se benefician de manera igual. Este es el estudio Pacífico Pacific 6, en el que los pacientes recibían un tratamiento secuencial
más que concomitante. Y como ves, se reflejan datos bastante relevantes en este contexto. Parece que puede ser una buena alternativa para los pacientes que no son candidatos a neoadyuvante. En términos de qué hacer con la enfermedad avanzada, ¿qué datos nuevos tenemos? El primer dato importante es que los pacientes que tratados con osimertinib, enfermedad EGFR mutada, al momento de la recidiva sabemos que un 25% más o menos, quizás 20-25, hacen amplificación de MET. Estos pacientes, si les tratamos con tepotinib solo, no responden, el 8%. Si les tratamos con la combinación de tepo más osimertinib, mantenemos el osimertinib, más de la mitad de los pacientes responden y probablemente sea o esperaría uno una buena alternativa para estos pacientes en este contexto, cuya progresión es mediada por amplificación de MET. Datos muy importantes. El CROWN. Recuerden que eran pacientes ALK traslocados, se aleatorizaban al lorlatinib versus crizotinib, claro impacto en PFS. Recuerden que el lorlatinib quizás el perfil de seguridad tiene pues, más efectos secundarios. Ahora ya datos de seguimiento muy importantes, más de 3 años de seguimientos, y vean ustedes que se mantiene el significativo y muy elevado diferencia, mucha magnitud de diferencia entre las tasas de progresión, tanto los pacientes que tenían metástasis baseline con una hazard ratio de 0,20, como los pacientes que no tenían metástasis baseline con una hazard ratio de 0,30. Como ven ustedes, en los diferentes análisis, el beneficio incluye particularmente no solo en el retraso de la progresión, sino particularmente el retraso de la afectación cerebral, tanto en los pacientes que tenían metástasis baseline como los que no lo tenían. Yo creo que ya el seguimiento es bastante importante, 3 años, y probablemente bueno, muchos de los pacientes, particularmente si tienen metástasis al diagnóstico, se sirvan mejor de este tratamiento que de los inhibidores de tercera generación tipo alectinib o brigatinib. El DESTINY-LUNG-02, trastuzumab en pacientes con mutaciones de HER2 en el contexto del cáncer de pulmón. Se aleatorizaron los pacientes a 2 dosis, 5,4 y 6,4. Bottom line, 6,4 demasiado tóxico y no mejora las tasas de respuesta ni de eficacia porque los pacientes suspenden demasiadas veces el tratamiento. O sea que 5,4. 2 estudios o 3 importantes en la enfermedad mutada KRAS, G12C, se dieron los primeros resultados de fase 2 de adagrasib. Recuerden, tasas de remisión en el rango del 40%, 43%, y datos de PFS y OS muy superponibles a los datos de sotorasib en el fase 2, medianas de PFS unos 6 meses, supervivencias en el rango del año, muy parecidos. 2 estudios importantes posteriores. Uno, lo conocen ustedes, que es la aleatorización a sotorasib versus docetaxel, un fármaco que nos gusta poco en la segunda línea, en pacientes que han recibido quimioinmunoterapia, bien secuencial o bien concurrente, y como ven ustedes, una cierta ventaja en PFS, que era uno de los endpoints primarios para los pacientes que hacían sotorasib, el inhibidor específico, versus docetaxel. La magnitud del beneficio no es arrolladora, como ven ustedes, hazard ratio de 0,66, un aumento en la mediana de supervivencia de PFS de 1 mes más o menos, o mes y pico, sin impacto en supervivencia. Sí hay que remarcar que el perfil de toxicidad de sotorasib es mejor que docetaxel, tampoco es muy difícil, y que la calidad de vida, tal como medimos hoy, pues también quizás le acompañe. En definitiva, por primera vez demostramos que un inhibidor específico mejora los resultados
aunque probablemente nos diga que tenemos mucho por hacer. Hay que mejorar la inhibición de CARRAS si queremos que impacte de manera clara en nuestros pacientes. Y una de las maneras que intenta implementarse la eficacia de los inhibidores de CARRAS es combinando. Una combinación obvia con muchos datos preclínicos es con los inhibidores de PD1, PDL1. El estudio con sotorasib nos ha dicho que básicamente no es practicable esta combinación. Miren ustedes qué tasas de eventos grado 3-4 en el rango de el 50% de los pacientes, si hacemos con las combinaciones Lidin, es decir, que empezamos primero con sotorasib y luego añadimos el pembro. Cuando empezamos los dos a la vez, grados 3-4, en el 75% de los casos, globalmente yo creo que esto no es practicable, no es factible y los datos tampoco son abrumadores. Recuerden que estos pacientes con mutación de CARRAS responden muy bien a la inmunoterapia. Entonces, tasas de respuesta del 30%, tasas de sobrevida más o menos medianas de 15 meses, no me parece que sean tampoco abrumadoras. Por lo tanto, yo no estoy seguro que esto vaya a ser la manera de desarrollar este medicamento. Adagrasib en combinación con la inhibición de PD1 ha dado resultados un poco más alentadores. Parece que la combinación es más factible. Vean ustedes en el estudio inicial, en la cohorte inicial del fase 1, tasas de remisión en 47% de los pacientes, solo 7 pacientes. Sin embargo, estos datos se refrendan ya un estudio de muchos más pacientes que en el análisis que se presentó en ESMO solo incluía a los pacientes que tenían un seguimiento mínimo. Importante, las tasas de toxicidad, particularmente hepática, como ven ustedes en esta diapositiva, son menores, esencialmente el 20% de los pacientes, 10% con toxicidad hepática grado 3. La realidad es que a pesar de todo esto, un número importante de pacientes precisa suspender el adagrasib, 1 de cada 3, o disminuir la dosis. Por lo cual yo creo que a lo mejor esta combinación es más factible, pero no estoy seguro que vaya a redundar en una mayor eficacia con esas tasas de interrupción y de interrupción del tratamiento. Por ir acabando, el estudio Ipsos demostró que en los pacientes que no son buenos candidatos para quimioterapia de primera línea, por mal estado general, quizás por mal, aquí han calificado que los pacientes mayores de 70 años no son candidatos a poliquimioterapia, lo cual es más que debatible, yo creo. Pero esencialmente demuestra que la inhibición de PDL1 puede ser una alternativa, incluso sin seleccionar por PDL1, para los pacientes que no son candidatos a quimioterapia, recuerden, con platino. Y de hecho, no solo es que tenga eficacia, sino que tiene mejor perfil de toxicidad y quizás mejore la calidad de vida. Por ir acabando, tenemos ya datos a 5 años de muchas combinaciones. Los estudios con pembro, quimio-IO, tanto con escamoso como no escamoso, 20% de los pacientes vivos a los 5 años, la mitad de ellos libres de enfermedad. Esto es también cierto en los pacientes con patología escamosa. Y esto también es cierto cuando estudiamos los datos con doble inmunoterapia, con el estudio CheckMate 227. Particularmente relevantes, diría, en este contexto los datos en los pacientes PDL1 negativo, que la quimio-IO no estoy seguro que tenga tales porcentajes de supervivencia a largo plazo como habíamos comentado ayer en alguna que otra estudio. Quería comentar los datos de este estudio ATOZO-BRAIN, no aleatorizado, de los pocos estudios que con metástasis cerebrales, sin irradiar las metástasis cerebrales, se empieza directamente con el tratamiento sistémico de quimio-inmunoterapia, en este caso quimio más atezolizumab. Como ven ustedes, datos bastante apreciables en este contexto clínico, con tasas de remisión más o menos en la mitad de los pacientes, medianas
de supervivencia a largo plazo que están o que superan el año. Yo creo que son datos bastante alentadores, sobre todo en pacientes que no se han seleccionado por irradiación de los pacientes de las metástasis cerebrales. De hecho, pensando que el 20% de los pacientes pueden estar vivos a 5 años, tiene sentido estudiar si necesitamos o no irradiar a todos los pacientes antes de empezar el tratamiento sistémico. Para acabar, por ahora el único fármaco que yo he visto que tenemos unos datos un poco alentadores en este contexto del no microcítico es este inhibidor dual biespecífico de CTLA4 y de PD1, que como ven ustedes, bueno, pues claramente muestra unas tasas de remisión muy significativas y las datas de PFS están también bastante acordes, particularmente en los pacientes altos expresores. Y en este estudio se demostraba, desde luego, que había una mayor infiltración en los tumores que cuando dábamos un fármaco como podía ser pembrolizumab. De algún modo, el perfil de seguridad también es bastante mejor que cuando uno lo compara con la inhibición, por ejemplo, de ipilimumab más nivolumab, porque en el fondo solo las células que tienen expresión de PD1 y a la vez de CTLA4 son sujetos de la inhibición y por lo tanto se afecta menos a la célula normal. En definitiva, yo creo que es un fármaco que tiene recorrido potencial y se está evaluando en este contexto. Para acabar, 3 palabras del microcítico. Tenemos datos de nuevos inhibidores que han demostrado eficacia en combinación con quimioterapia, con platino y topósido. De algún modo tenemos ya 5 estudios que nos demuestran datos muy similares, hazard ratios en el rango de 0,65 a 0,80, todos muy similares. Los datos a largo plazo sugieren que no solo aumentamos la hazard ratio, sino que hay pacientes que sobreviven a largo plazo. El Caspian nos demostraba que más o menos triplicas la tasa de sobrevida a los 3 años, del 6 al 18%, y en concreto el Keynote 604 también triplica la tasa de supervivientes a los 3 años. En definitiva, datos todos ellos muy congruentes. La inhibición de TIGIT no ha lugar en el cáncer microcítico, no mejoró los resultados, por no da ni toxicidad. Y para finalizar, quizás una buena noticia. Por primera vez en un tumor sólido hemos demostrado un fármaco que tiene eficacia clínica relevante, un BiTE, un acoplador de células T, en este caso el tarlatamab, que se une por un lado al DLL3 en la célula tumoral y al CD3 del linfocito, al cual activa contra la célula tumoral. Las tasas de remisión no son extraordinarias, 23,4%, pero tiene un franco impacto en la historia natural de la enfermedad. La tasa de sobrevida en estos pacientes, que son la mayor parte de ellos segundas y terceras o cuartas líneas, sobrepasa los 13 meses, lo cual no es muy fácil de ver en el cáncer microcítico de pulmón. Estoy seguro de alguna manera que este tipo de estrategias con T-cell engagers los vamos a tener en muchos tumores en los próximos años. Por acabar, un ADC, en este caso contra B7H3, cuyo payload es de nuevo es el deruxtecan, tasas de remisión en el 60% de los casos de cáncer microcítico de pulmón, en 11 de 19 pacientes. Hay un estudio de fase 2 que se ha reclutado en 6 meses también y que veremos próximamente los resultados. Yo creo que este era el último dato que les quería poner. Perdonen por esta explosión de datos uno tras otro, pero es lo que ha pasado este último año. Muchísimas gracias.